Rogamos por todo esto, Padre Santo, en nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, Redentor, Salvador nuestro. Amén. Pueden tomar asiento. Y así vamos a entonar unos cantos, pero antes de esto vamos a hacer un breve recordatorio. Para la próxima semana le tocará servir la Santa Cena a nuestro hermano Daniel Antonio. Daniel Antonio, preparada por Joana Benavides. Daniel Antonio, preparada por Joana Benavides. Y así vamos a entonar unos cantos para dar paso a palabra de Hashem traída por nuestro rabí Eduard Halevi Benavides. Vamos a darle la recibida que merece el Adabar, que trae el cambio y la esperanza. Es Adabar que trae Brajot. Vamos a entonar unos cantos para así poder recibir la palabra. Vamos a dar unos cantos delante de Hashem y así poder dar la recibida que merece la Dabar que trae el cambio, la Dabar que trae Brajot, la Dabar que trae Shalom. Este es el día que Adonai mostró que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa del Dios de Abraham. Este es el día que Adonai mostró que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están. Somos promesa del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, canta y regocíjate. Somos promesa del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, canta y regocíjate. Somos promesa del Dios de Abraham. Un pueblo le mostró en la arena del mar, como las estrellas no podrás contar. Somos promesa del Dios de Abraham. Con gozo y con júbilo cantaban alabanzas, cantaban a Adonai los hijos de Israel. Con gozo y con júbilo cantaban alabanzas, cantaban a Adonai los hijos de Israel. Hoy cantas tú, hoy canto yo. Hoy cantas tú, hoy canto yo. Canta de gozo, oh hija de Sión, regocíjate Israel. Canta de gozo, oh hija de Sión, regocíjate Israel. Y canta alegre y gózate delante de Adonai. Y canta alegre y gózate delante de Adonai. Alegre estamos, con gozo andamos en la presencia de Adonai. Alegre estamos, con gozo andamos en la presencia de Adonai. Él viene ya, Él viene ya. Sí, Yeshua viene ya. Él viene ya, Él viene ya. Sí, Yeshua viene ya. Seu she'arim rachichem utzu bid'ei olam. Seu she'arim rachichem utzu bid'ei olam. Yavo beyavo, yavo beyavo, melech umelech hakavod. Yavo beyavo, yavo beyavo, melech umelech hakavod. Tu cabeza levantar, puertas eternas alzar.
tu cabeza levantad, puertas eternas alzad. El Rey de Gloria, El Rey de Gloria, el Rey de Gloria entrará. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria entrará. Y Yabo, Bellabo, Yabo, Bellabo, Melehu, Melech acabó. Yabo, Bellabo, Yabo, Bellabo, Melehu, Melech acabó. Melehu, Melech acabó. Melehu, Melech acabó. Y así con un fuerte aplauso recibimos la palabra de Hashem, palabra de Adonai Sebaot, traída por nuestro rabí Eduard Halevi Benavides Baruch Hashem. ¿Se ha preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Eduard Halevi Benavides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillah de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue, 310-671-4810, 671-4810. Baruch Hashem. Vamos
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Maasei, en el libro de los Hechos, a Maasei, y si tiene ya su libro de Maasei en español y Brit, que acaba de salir, ahí lo puede obtener, ahí atrás están disponibles. Y tenemos aquí entonces en el libro de Maasei capítulo 1, verso 3, en Maasei Hechos capítulo 1 y verso 3, dice: a quienes también, después de haber padecido de los romanos, se presentó vivo a ellos con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días, los días del Homer. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Abba, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, aleluya, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Boteinu, Avinu Shabbat Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay otro Dios igual ni parecido, pues usted es Ejad. Usted es el único Dios que existe, el que creó los cielos, la tierra, el universo, cada una de las cosas que en ellas hay. Usted las creó, las hizo y las sostiene con su poder, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos ante tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino eterno Señor, porque en usted hay salvación, redención, vida eterna. En esta hora le rogamos que sea usted quien se manifieste en cada vida y en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh, el poder de su santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad, pues solamente usted tiene el poder para cambiar el corazón, la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos, divino Hashem, esto porque se lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar. Ajim. Bendice al eterno Dios. Aquí la Olam Hasdo, que para siempre es su misericordia. Baruch Hashem. Quiero por unos minutos y agradezco a cada uno de ustedes que está presente aquí, a todos ustedes que están en casita viéndonos. Lo siento que no salió el aviso a tiempo cuando comenzamos el servicio, pero deben de ponerle en el servicio ahí en YouTube cuando aparece suscripción, y debe de ponerle la campanita para que cada vez que hay un servicio aparezca automáticamente. Dice que no aparece, que está bloqueado. No está suscrita. Sí. Entonces, el ingeniero siempre se olvida de mandarles la notificación, y entonces es un problema de tecnología del dedo, del técnico. Pero realmente en donde está el canal de la Ilad, de la sinagoga, allí debe de poner la suscripción y de poner la campanita, y entonces cada vez que hay un servicio va a aparecer allí, va a sonar y va a mostrar que hay un
hay un servicio. Pero si lo pone solamente en el que está apareciendo como ahora nomás, en el mensaje de ahora, no le va a aparecer, pero le va a aparecer cuando usted va al canal de YouTube de la sinagoga. Entonces ahí va a aparecer. Si pone también mi nombre, Rabí Edward Halevi Benavides Ben David, entonces le va a llevar también al canal. Y es en el canal donde tiene que poner allí la suscripción y poner ahí también la campanita que dice ahí, y entonces va a aparecer cada vez que hay un servicio. Y si no, va a tener que esperar a que alguien se acuerde aquí de poner en el WhatsApp, poner la notificación. Entonces tiene que ir al canal. Muy bien, entonces aquí tenemos gente que nos está mirando desde todas partes y estamos muy contentos de que usted esté en casita siguiendo con nosotros esta celebración gloriosa de la adoración al Dios de Israel y su Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y en este día queremos ver no solamente está promoviendo el nuevo libro, el libro de Masé, el libro de los Hechos, traducido al original, del original hebreo y cotejado con el griego, con las traducciones griegas. Y es muy importante porque, aunque algunos dicen, pero ¿qué es la diferencia si yo ya tengo la Biblia? La Biblia cristiana, lo que pasa es que por 2000 años ha estado en manos de gentiles, de cristianos, y la han modificado, la han cambiado para que varias cosas aparte a la persona de el judaísmo y de la Torá y del verdadero Mesías judío, y de que usted venga a ser parte del pueblo judío. Entonces ellos han cambiado muchas palabras que dicen, por ejemplo, los judíos matamos a Jesucristo. Eso es lo que el libro de los Hechos ha sido modificado para decir eso. Pero cuando usted lo traduce del original hebreo y del original de las traducciones más antiguas griegas, no dice nada de eso. En algunos lugares dice, vosotros matasteis al autor de la vida, y no dice eso. En otros lugares dice, por ejemplo, es preciso mandarles que no obedezcan nada de la Torá a los que se convierten según al cristianismo, pero no dice así, no es verdad. No dice. Entonces ha sido arreglado por 2000 años, especialmente por el Vaticano y por las denominaciones cristianas, donde lo traducen y lo ponen de tal manera que acusan a los judíos, y nadie quiere ser judío, porque este libro de los Hechos ha sido traducido y arreglado de tal manera para que la gente crea que Jesucristo y el apóstol Pablo vinieron a comenzar una nueva religión. Y eso es totalmente falso. Y eso es lo que este libro y casi todos los libros del Brit Hadashah, en las traducciones han sido arregladas para decir que el judaísmo terminó y que comenzó una nueva religión llamada cristianismo. Eso es totalmente falso. Entonces, yo por 30 años he trabajado para regresar de vuelta al original. Y esto es lo que tiene usted aquí en Masei HaShelichim, el libro de los Hechos en hebreo, sacado del hebreo, traducido al sefardita, al español, para que se conozca esa verdad de hace 2000 años y como fue hecho y escrito dicen que un gentil. La mayoría de la gente dice que Lucas era un gentil y que él escribió este libro ya salido del judaísmo, porque él no era judío, y escribió este libro igual que el libro de Lucas
de acuerdo a el griego, pero todo eso es totalmente falso, porque no había ningún Lucas, él se llamaba Or, y después fue traducido Or, que quiere decir ¿qué? Luz. Y Or para hombre o para mujer, luz, se usa, Or, y él se llamaba Or, y Or traducido al latín es Lucio, y de ahí viene la palabra Lucio, Lucas, al español. Entonces Lucio es Lucas y en hebreo es Or. Entonces era un judío, y el libro fue escrito, tanto el libro de Or, de Lucas, como el libro de Masei, el libro de los Hechos, fue escrito totalmente en hebreo, originalmente, y después traducido al griego y después a todos los otros idiomas. Entonces es muy importante regresar al original. Entonces es muy importante que se conozca la verdad como fue dada hace 2000 años y no como ha sido alterada a través de los siglos para meter el odio, el antisemitismo de la iglesia cristiana hacia el pueblo judío, hacia el Dios de Israel, hacia la Torá, hacia el Redentor y Salvador de los judíos, Yeshua HaMashiach. Entonces, muy importante que usted regrese al original y le va a dar un mensaje, como alguien que lo acaba de leer, me dice, la historia es más emocionante y más impactante que en la Biblia cristiana, como está en el libro de Masei, en esta nueva traducción original hebreo al español. Entonces, muy importante que lo leamos. Y voy otra vez a leer Masei, Hechos capítulo 1 y verso 1, como lee en el original. Dice, en el primer relato hablé acerca de todas las cosas que Yedidá, su majestad el amado de Hashem, el Ben David, Yeshua, comenzó a hacer y a enseñar. Eso es lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 1 de su Biblia cristiana. ¿Verdad que no dice así? Dice, otra vez lo voy a leer para los que tienen sus Biblias ahí, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice sacado del hebreo original. Dice, en el primer relato hablé acerca de todas las cosas que Yedidá, y Yedidá es lo que en el griego tradujeron como Teófilos. Sí, ahí dice, ¿verdad? Y es una palabra griega. Teos quiere decir Dios y filos quiere decir amado. Yo sí, no lo tradujeron y dicen que Teófilo era un señor a quien Lucas le escribió este libro. Cuando usted traduce estas palabras griegas al original hebreo, lo regresa, Teos es Hashem. Y Filos quiere decir amado en hebreo. Yedidá. Hashem, Didá quiere decir el amado, y esta palabra aparece solamente una vez en toda la Biblia judía. Yedidá se refiere a Hashem hablando del hijo de David. ¿Cómo se llamó el hijo de David que le siguió a él? Shlomo HaMelech. Hashem llama a el hijo de David, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, la única persona a quien Hashem lo llama Yedidá. Y Yedidá quiere decir su majestad, el amado de Hashem, el Ben David. Y esta palabra es la que
Or o Lucas escribió aquí y después la tradujeron a griego como Teófilos. Que no, después le dijeron, pues Teófilos es un señor que se llama así, que vende mangos por ahí, ricas mangonadas, y ese es Teófilo. Pero no tiene nada que ver. Cuando lo traducimos, Teo quiere decir Dios en griego, y Filos quiere decir amado. Entonces está hablando el amado de Dios, el amado Hashem. ¿Quién es el amado Hashem? Hashem dice, este es mi hijo amado, y está hablando de Yeshua. Entonces no es ninguna otra cosa, y lo que dice, entonces escucha cómo dice el primer versículo. En el primer relato hablé acerca de todas las cosas que Yedidá Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Y Yedidá en hebreo quiere decir su majestad, el amado de Hashem, el Ben David. Eso es, Yeshua comenzó a hacer y enseñar. Pues el libro está dedicado, como aquí yo lo dediqué también, a su majestad, el rey de los judíos. Pues Or, cuando escribió este libro por inspiración divina, lo escribió y se lo dedicó a su majestad, el rey de los judíos. ¿Quién es su majestad, el rey de los judíos? Yeshua HaMashiach. Muy bien, muy importante, muy importante. Entonces comienza diciéndonos aquí que el libro es de los relatos de aquellos que creyeron en Yeshua HaMashiach como su majestad, el rey de Israel, el Ben David, y las cosas dice que él comenzó a hacer, que eso es lo que encontramos en el libro de Or, en el libro de Lucas. Verso 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mitzvot, mandamientos, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad de Elohim, a los Shelahim. Shelahim quiere decir enviados, emisarios judíos, en vez de la palabra apóstoles, que eso es griego también. Apóstoles, eso es griego, no es hebreo, y los judíos no usábamos esas palabras. La palabra traducido es Shelahim. Shelahim quiere decir enviado, emisarios judíos que había escogido. Verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido de los romanos, se presentó vivo a ellos con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días del Omer. Durante los 40 días del Omer. Y es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Día 40 del Omer, el 50 del Omer es la fiesta de Shavuot, en la cual él ascendió o fue coronado, sentado en el trono en los Hashamayim. Pero en el día 40 del Omer es cuando él asciende a los Hashamayim. Y es cuando relata aquí que sucede su ascensión, el regreso de Mashiach a los Hashamayim, a los cielos. Entonces es muy importante que 40 días, comenzando desde el Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, o el domingo de Pesach, que es el día de su resurrección, cuando Mashiach resucitó, 40 días. Entonces aquí habla de que apareciéndoseles durante 40 días, eso es desde el día de su resurrección hasta el día 40 del Omer. Entonces estaremos hablando un poquito de eso al final, porque esta semana para nosotros es el 40 del Omer, y entonces estaré hablando un poquito de eso. Pero estamos, ¿alguien me puede decir en qué día del Omer estamos? ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Es esta noche. Esta noche es el 37. Hoy es el 36 todavía. Comenzó anoche. Nos hemos pasado el 33 del Omer, o el 30 del Omer.
del 30 del Omer. Y es de lo que quiero hablar, porque como gracias al coronavirus no nos hemos podido reunir todos, y ha pasado el día 30 del Omer, que es llamado Lag BaOmer. Lag BaOmer. Y tampoco fue celebrado este año por primera vez, no se celebró el Lag BaOmer el día 33 de la cuenta del Omer. No fue celebrado en Israel y en todo el mundo, en todas las sinagogas, porque no hay reunión de sinagogas excepto en esta. Y desde todo el resto del mundo las sinagogas están cerradas. Y el 33 del día 33 del contar del Omer hay una gran celebración con la gran fogata de ese día de la celebración del Lag BaOmer. Y todo el mundo cuenta la historia del Lag BaOmer. Una historia que no es completamente verdad, o le falta la verdad. Y claro, en el contar del Omer, desde que se comienza a contar el Omer, no hay festejos, no hay fiestas, no hay regocijo, no hay bodas, no hay fiestas de bar mitzvah. En el judaísmo no hay durante ese tiempo, es un tiempo como de luto. Y durante ese tiempo del contar del Omer hasta aquí, hasta el 33 del Omer, está prohibido cortarse el cabello, está afeitarse o comprar carro nuevo y andarlo mostrando a todo mundo. Es un tiempo de semiduelo. Y la razón, en el Lag BaOmer, en el 33 del Omer, entonces de ahí en adelante ya se pueden celebrar bodas en el judaísmo. Los rabís podemos casar a los que no habían podido casarse antes de el 33 del Omer. Ya podemos hacer las fiestas de bar mitzvah, bat mitzvah. Antes no. Esa es una de las cosas que mucha gente dice: yo me quiero casar, pero no casamos. ¿Pero por qué? Si aquí está la novia, aquí está el suegro con el fusil, y nos queremos casar ya. Y no podemos. El suegro puede vaciar el fusil aquí mismo, pero no lo vamos a casar. Pues hay tiempo en el judaísmo donde está prohibido casar, donde no hay casamientos. Mucha gente no sabe eso, que no hay fiestas, no hay las cosas comunes y corrientes. En otro tiempo hay tiempo para todo. Y en la escritura, siguiendo las escrituras, nos dice que hay tiempos cuando no se puede hacer. Y no hay esto. Pues en este tiempo hemos llegado y pasado el Lag BaOmer, el 33 del Omer. Y en todo el judaísmo hoy se cuenta la historia del Rabí Akiva, que proclamó a Shimon bar Kochva como el Mesías. No sé si podemos tener algo de eso. Y en la copiadora, por favor, hay un folleto, por favor, si me lo traen en la copiadora, y uno para el ingeniero. Dígale que se apagó acá el otro para mirar qué es lo que está pasando. La verdad de Lag BaOmer. Entonces,
si va a haber brajá, bendición en el pueblo judío, unos para él y otros para mí. Hay dos, ¿no? Entonces, hay esta historia que se habla de que la historia de Lag BaOmer, la historia de Lag BaOmer sucede porque al Rabí Akiva se le ocurrió nombrar a un hombre como el Mesías para destruir a los romanos. No sé si podemos ver al Rabí Akiva ahora. Si el Rabí Akiva, un sabio, para los que lo llaman sabio, decidió, y aquí está el lugar de la tumba también, ahí en Israel, donde todo el mundo va a hacer peregrinaje durante el tiempo de Lag BaOmer, a la tumba del Rabí Akiva. Pues en su sabiduría de hombre, él lee la escritura en el libro de Bamidbar, números 24, verso 17. Bamidbar, números 24, 17, donde hay una profecía y una promesa de Hashem acerca del Mashiach. Y dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no Karov, no de cerca. Saldrá Kohab, estrella de Jacob, y se levantará Shevet del cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Pues el Rabí Akiva, en ese tiempo cuando el pueblo judío era presionado por los romanos, quienes ya hacía siglos habían invadido a Israel, y los judíos estábamos esclavos de los romanos, y ya había muerto, ya habían los romanos asesinado a Yeshua HaMashiach, ya había muerto a manos de los romanos, lo habían asesinado a Yeshua HaMashiach por ser el Melech HaYehudim, el rey de los judíos. Pues ellos se deshicieron del rey de los judíos, asesinándolo, pero 3 días después se le sale de la tumba y está vivo. Y se muestra por 40 días. Después de su resurrección, que sucede Yom Rishon Shavua, el primer día de la semana de la fiesta de la semana de Pesach, conforme a Vaikra, Levíticos, capítulo 23, donde nos dice, ofreceréis el Omer, y el Omer simboliza al Mashiach. El ofrecer, dice, de la gavilla, y esta gavilla que es el Rishon Habikurim, el principio de todos los primeros frutos, es el Mashiach. Y el día cuando se ofrecía este Omer, esta gavilla, esta ofrenda a Hashem, es el día cuando el Mashiach resucita, asesinado por los romanos, 3 días después de haber sido asesinado. Entonces él se presenta durante 40 días vivo a el pueblo de Israel y a todos aquellos que habían creído en él, lo habían seguido, y que eran millares del pueblo judío. Entonces él, durante el 40 del Omer, el 40 días del Omer, está hablándoles de
el Malhut, del reino que vendría, y de su reinado. Y claro, el día 40 del Omer, como vamos a ver, de ahí comienza el día 40 al día 50 del Omer, del contar del Omer, se llama la semana del Malhut, del reino. Pues todos los judíos en aquel tiempo, que eran millares y millares, como dice el libro de Maasei en el libro de los Hechos, que había millares y millares de judíos creyentes en Yeshua Mashiach como el Mashiach resucitado, como el Ben David, como el hijo de David, rey de Israel, y que había ascendido a los Hashamayim y que vendrá otra vez. Pues todos los judíos, millares y millares de judíos, porque a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Cosa que las Biblias cristianas arregladas dicen que los judíos no le recibimos. Pero si usted lee el libro de Maasei, el libro de los Hechos, y el libro también del Matetiau, usted encontrará que los judíos sí le recibieron y que los judíos sí creyeron en el santo y bendito Rabí de Nazaret, Yeshua, y que millares y millares del pueblo eran seguidores y creyentes en Yeshua HaMashiach. Entonces había pasado muchísimos años ya cuando se levanta el Rabí Akiva. Y esto del Rabí Akiva sucede en el tiempo, otra vez cuando los romanos estaban asediando al pueblo judío. Y el Rabí Akiva, entonces, no creyendo que el Señor Yeshua era el Mashiach, leyendo este pasaje de Bamidbar, números 24, dígale que no trabaja aquí. Viendo que los romanos seguían presionando al pueblo judío y no creyendo que el Señor Yeshua era el Mashiach, entonces nombra a este hombre llamado Shimon bar Kosiva. Lo nombra el Mashiach. Y lo nombra de acuerdo a le cambia el nombre. Él se llamaba Simón bar Kosiva y le cambia el nombre a Simón bar Kochva. Kochva es estrella. Entonces, ¿qué quiere decir? Bar quiere decir hijo, hijo de la estrella. Entonces, porque aquí dice, y saldrá Kohav, estrella de Jacob, y se levantará Shevet. Shevet es el cetro, el rey de Israel. Estas palabras se aplicaron a Yeshua HaMashiach ya hacía muchos años antes. Pero este rabí, no creyendo que Yeshua en Nazaret era el Mesías, entonces nombró a Simón o a Shimón bar Kosiva y le cambió el nombre a Bar Kochva, el hijo de la estrella, diciendo que este es el rey de Israel y el Mesías. Entonces Bar Kochva reunió
a miles de hombres y vinieron de todas partes del exterior también a unirse, a hacer un ejército judío para derrotar a los romanos. Entonces se formó un gran super ejército de judíos. Y cuando Bar Kokhba nombró, ahí se nombró a él mismo como el Mashiach. Pues los millares de judíos que habían creído en Yeshua HaMashiach dijeron: no podemos nosotros seguir lo que Rabí Akiva está diciendo, y no podemos aceptar a este hombre como el Mashiach. Porque ya nosotros tenemos un Mashiach. Entonces es muy importante que entendamos que hasta ese periodo de la historia, que es el año 132, después de Mashiach, año 132, ya habían pasado muchísimos años después de que Mashiach había muerto y había resucitado y se había ido a los Hashamayim, y millares de judíos seguían creyendo en Yeshua HaMashiach. Entre ellos los Kohanim, los sacerdotes del templo, y los líderes del Sanedrín, de la Corte Suprema. Millares y millares de Perushim eran creyentes, tanto Saduquim como Perushim, los saduceos y los, ¿cómo se dice en Perushim? Fariseos, eran millares creyentes en Yeshua HaMashiach, porque a los suyos vino, los suyos sí le recibieron. Entonces millares de judíos para el año 132 creían que Yeshua era el Mashiach y que él derrotaría a los romanos. Tarde o temprano serían los romanos sacados de Israel y vencerían, y el Israel volvería a manos judías y comenzaría el Malhut, el reino. Comenzaría, Jerusalén sería regresada a manos judías y reinaría el Mashiach como el rey de Israel. Y ya sabemos que Jerusalén no estuvo en manos judías y no pasó desde ese tiempo, sino hasta recientemente. Y esta semana nosotros celebraremos el año 53 años de que Jerusalén por primera vez pasara a manos judías. Pues no sucedió en ese tiempo. Y los Talmidim le preguntaban, Señor Yeshua, ahí en Masei, ¿cuándo restaurará usted el reino, el Malhut, a Jerusalén y a Israel? Eso no sucedió sino hasta hace 53 años. Estamos en este tiempo, en esta semana vamos a celebrar eso, la reunificación, cuando vino por primera vez Jerusalén a manos judías antes de que venga el Mashiach. Entonces en el año que dije 132 es cuando aparece el Rabí Akiva, incrédulo de que Yeshua es el Mashiach, y nombra a Bar Kokhba como el Mashiach. Es cuando los judíos creyentes en Yeshua Mashiach
oyeron y dijeron que había que unirse a este gran ejército de miles y miles de judíos para ir a derrotar a los romanos, los judíos creyentes en Yeshua Mashiach dijeron: nosotros no podemos ir a la guerra con este hombre llamado Bar Kokhba. Aunque el Rabí Akiva lo haya ungido, lo haya nombrado el Mashiach, nosotros sabemos que es un Mashiach falso. Y no podemos ir a la guerra contra los romanos porque Hashem no nos dará la victoria, porque Él no es Mashiach. Entonces es muy importante que entendamos esto que sucede entre el pueblo judío. Entonces, una de las palabras como se llamaba al pueblo judío creyente en Yeshua Mashiach eran los Evionim. Los Evionim. Si me muestra el siguiente cuadro. En el capítulo 5 de Matetiao capítulo 5 y verso 3 en su libro, su texto hebreo, en el interlineal hebreo, dice las palabras en ivrit, en hebreo de Yeshua HaMashiach: Azrei Evionim Ruach Ilahen Malhut HaShamayim. Dichosos los pobres de Ruach, de espíritu, eso es del espíritu de Hashem, porque de ellos es el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, de ellos es. Entonces los judíos creyentes en Yeshua Mashiach en el día 50 del Omer recibieron el Ruach HaKodesh. Mashiach había dicho: dichosos, Asrei Evionim. Evionim, ¿qué quiere decir? En hebreo, ¿mister? ¿Qué quiere decir Evionim? Pobres, a los pobres. Pues todos los que seguían tras Mashiach eran los pobres, los Evionim, los pobres de Ruach, de espíritu, del espíritu de Hashem, los que quieren más de la santidad de Hashem, que están hambrientos, sedientos, necesitados, se sienten pobres, que no tienen esa riqueza del Ruach, de santidad de Hashem. Y eso dice Mashiach: Azrei Evionim Ruach Kilahel Malhut HaShamayim. Dichosos los que tienen la pobreza y sienten necesidad del Ruach de Hashem, del Espíritu de Hashem, porque ellos, dice, a ellos pertenece el Malhut HaShamayim, el reino de Elohim. ¿No es eso glorioso? Pues esto era por causa de que todos los seguidores de Mashiach querían más santidad, querían más acercarse a Hashem. Entonces ellos fueron llamados los Evionim. Los otros judíos que no creían en Yeshua Mashiach llamaban a los judíos creyentes en Yeshua, los llamaban los Evionim. Evionim no porque eran pobres, no tenían celular de $400, no porque no tenían estas pulseras bonitas, no porque andaban andrajosos como por dioseros. No era porque eran pobres de dinero ni nada de eso, sino porque eran necesitados del Espíritu de Hashem, del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Abba. Entonces estas personas fueron llamadas ¿los qué? Evionim. Los otros judíos le llamaban, estos son el grupo de los Evionim, de los pobres del Ruach.
Eso es muy importante, porque este era el nombre que recibieron de los demás judíos, los judíos creyentes en Yeshua HaMashiach. Les llamaban también los del Derech, los del camino de Hashem. Porque Yeshua dijo, yo soy el camino, el Derech. Habían otras palabras que son, pero entre mismos judíos en Israel se llamaban los Ebionios. Pues, ahora quiero compartir con ustedes un video, y mientras lo ponen, el video, que cuenta, es la historia de judíos contando la historia de Lag BaOmer, que la mayoría de los judíos no la saben y la mayoría del mundo no sabe por qué los judíos, habemos judíos que creemos en Yeshua Mashiach, por siempre hemos creído que Él es el Mesías, y otro grupito que no cree, pero todos somos judíos. Es muy importante, entonces, que usted conozca que en Lag BaOmer, cuando Bar Kokhba salió a enfrentar a los romanos, los judíos creyentes en el Mashiach, en Yeshua Mashiach, no fueron, se quedaron y dijeron, nosotros no vamos a ir porque va a ser una derrota total y completa y aquí nos van a masacrar a todos. Y los judíos creyentes en Yeshua Mashiach no fueron a la guerra, y entonces de allí vino la separación del pueblo judío. Se dividió en dos: los creyentes en Yeshua HaMashiach y los no creyentes en Yeshua HaMashiach, y pasaron leyes los creyentes en Bar Kokhba y en el Rabbi Akiva, de que los judíos que no habían ido a la guerra y que por causa de esta gran guerra millares y millares, y todos los que fueron a la guerra fueron asesinados por los romanos, masacrados por los romanos, y que el Bar Kokhba no les dio ninguna victoria. Y fue cuando se destruyó, los romanos destruyeron todo Israel y mandaron a todos los judíos alrededor del mundo para que nunca más hubiera un Israel. Entonces, por causa del Rabbi Akiva y su falso profeta, su falso Mesías, es que hemos estado divididos los judíos por 2000 años. Pero eso es al final, en este tiempo, que salga la verdad, y que los judíos que dicen que el Mesías no vendrá si no hace que todo Israel estemos unidos en amor, y dejen de odiar al judío creyente en Yeshua Mashiach y discriminarlo. Hasta que eso suceda, entonces no habrá la venida del Mashiach. Mucha gente. Esta es la celebración del Lag BaOmer todos los años en Israel. La fogata es para que las almas de aquellos que murieron, del Rabbi Bar Yochai y del Rabbi Akiva, encuentren su lugar, y pues se van a las tumbas de ellos en el tiempo de la Lag BaOmer, del 33 del Omer. Hacen peregrinaje de miles y miles de personas, y como es el fin del luto y el fin de no haber bodas y todo eso, entonces hay mucha alegría y comida y gran festividad, festejando otra vez, no contando la verdad de que fue el día cuando se dividió y echaron a los judíos de las sinagogas, los judíos creyentes en Yeshua HaMashiach, y les prohibieron en Israel el estar.
Continúa el video. Entonces, a ver si continúa el video. No sé si se ha parado por gusto o por que ya no quiere seguir. Entonces, muy importante. La mayoría de los que vienen del cristianismo no tienen idea de esta historia. Y muchos de los judíos que no creen en Yeshua HaMashiach como el Mesías, no tienen conocimiento de lo que pasó realmente en el 33 del Omer, que es Lag Omer. Estamos esperando el video. Es muy importante que entendamos que hoy se festeja grandemente con grandes fogatas en todo Israel, y especialmente el peregrinaje a las tumbas de estos rabís y aún de el famoso Bar Kokhba, como personajes judíos que lucharon, y todo está bien. Pues no todo está bien, porque sirvió para echar un hacha y dividir la familia judía y poner odio en los judíos creyentes en Yeshua HaMashiach, y ser echados como personas que no tienen derecho a Israel y a la patria judía por haber sido traidores a la causa judía. Pues Rabbi Akiva, al proclamar Mashiach el Salvador, según que había bajado del cielo como una estrella, y al llevar esta revuelta contra los romanos, y que los Evionim, los seguidores de Yeshua Mashiach, no fueran a la guerra con los otros judíos, sabiendo que el Bar Kokhba no era el verdadero Mashiach, sino falso, y que serían derrotados. Y los judíos mesiánicos, llamados otra vez Nazarim o los nazareos, y los Evionim, cuando fueron derrotados por los romanos y murieron miles y miles y miles y miles de judíos, y la mortandad acabó el 33 del Omer, cuando los judíos mataron los últimos, los romanos mataron los últimos judíos. Bar Kokhba lo que hizo fue perseguir y matar a los judíos Evionim, y los persiguió hasta Siria y Egipto. Los fueron echados de la sinagoga los judíos Evionim, y desde allí todos los judíos seguidores del verdadero Mashiach, Yeshua HaMashiach, fuimos prohibidos y fuimos echados de nuestras propias sinagogas. De la rebelión de Bar Kokhba. Hasta el día Bar de hoy. Kokhba merece un programa realmente. Así es. Bueno, como saben, tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, la presencia de los nazarenos en Jerusalén era escasa y débil. Cuando Trajano, varias décadas después, visitó la ciudad, la mayoría de los creyentes judíos habían abandonado Jerusalén. No es verdad. En el año 110, el emperador Trajano, vamos a hacer una pequeña definición histórica, planeó una guerra contra los partos, que habían establecido su imperio
en territorios que comprendían Babilonia y Persia. Por entonces, Judea era una provincia romana en el extremo oriental del Imperio Romano. En la misma tierra de los partos había también numerosos judíos. Para sus planes, Trajano quiso atraerse la voluntad de los judíos y con ese fin les prometió que les ayudaría a reconstruir el templo en Jerusalén. Desgraciadamente para los judíos de Eretz Israel, la guerra contra los partos falló y además aumentaron las protestas de los paganos, de los samaritanos, en contra de que se reconstruyera el templo de los judíos. Debido a este estado de cosas, los planes de reconstrucción fueron cayendo en el olvido. Adriano, sucesor de Trajano, como emperador de Roma, visitó Judea en el año 130 con el fin de visitar las ruinas de Jerusalén por sí mismo. Impresionado con la belleza, decidió reconstruir la ciudad y le dio nuevo nombre, llamándola Ilia Capitolia. Decidió asimismo levantar un templo en el lugar donde había estado el de los judíos, pero dedicado a Júpiter. Los judíos habían estado esperando muchos años para que su templo fuera reconstruido, como prometió Trajano, y se sintieron insultados ante la decisión de Adriano. Al mismo tiempo, el emperador, que era un gran defensor del culto de sus dioses y enamorado de la estética helenística, ordenó que fuera declarada ilegal la práctica de la castración, por lo que además cualquier manipulación de los genitales masculinos caía dentro de esta prohibición, entre cuyas prácticas se encontraba la circuncisión. Rabbi Akiva, el gran líder religioso de aquella generación, había creído en la promesa de Roma de reconstruir el templo, por lo que se sintió personalmente traicionado y, aprovechando su capacidad de liderazgo, fue promoviendo y organizando la revuelta de los judíos en Judea y Galilea. Así, en el año 132, una segunda revuelta tuvo lugar contra Roma, diferentemente a como había sido la de los Hasmoneos en el año 70. Esta nueva rebelión tuvo todo el apoyo de los judíos de la diáspora y, más importante todavía, estuvo dirigida por un hombre que contaba con todo el seguimiento y lealtad del pueblo judío. Aquel hombre era Simeón Bar Koseba, a quien Rabbi Akiva dio el sobrenombre de Bar Kokba, o hijo de la estrella. Título midrásico para el Mesías, basado en el capítulo 24, versículos 17 al 19 del libro de los Números, donde se lee: Yo le veré, mas no ahora, le contemplaré, mas no de cerca. De Jacob nacerá una estrella y brotará de Israel una vara o un cetro que herirá a los caudillos de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Y este es el nombre por el que la historia le recuerda. Mediante el hecho de dar a Simón el nombre de Bar Kokhba, Rabbi Akiva, el líder religioso del momento, proclamaba la venida del Mesías de Israel. Los colegas de Akiva trataron en vano de hacerle ver que aquello era prematuro, pero Rabbi Akiva insistió. La personalidad de Bar Kokhba no está clara fuera de las fuentes históricas judías. De él se sabe que fue un líder muy importante y que exigía total entrega y lealtad a sus seguidores en todas las cosas, aspectos religiosos, militares e incluso personales. Eusebio cuenta que Bar Kokhba se consideraba a sí mismo un salvador que había bajado del cielo como una estrella.
A este aspecto es oportuno recordar que Eusebio vivió algunos siglos después y que como historiador de la Iglesia cristiana seguramente no tendría una buena disposición hacia un personaje que se había declarado el Mesías. La revuelta de Bar Kokhba se convirtió en un conflicto sin posibilidad de retorno para los únicos que habían quedado en la zona, los Evionim, es decir, los pobres. Hasta aquel momento el liderazgo judío estaba más bien en contra de los judíos seguidores de Jesús que había muerto un siglo antes. No obstante esto, el judío medio de la tierra de Israel seguía manteniendo buenas relaciones con los pobres, con los nazarenos o evionim. Fue durante esta guerra cuando la situación cambió drásticamente. Hemos dicho que todos los judíos se unieron en torno a Bar Kokhba, todos menos los evionim, ya que los seguidores judíos de Jesús, la mayoría de ellos pobres, que seguían al cristianismo inicial, dieron la espalda a alguien que se proclamaba el Mesías, ya que ellos tenían por Mesías a Jesús. Por otra parte, para algunos judíos ultrarreligiosos, el tratar de forzar la venida del Mesías era tanto como querer obligar a Dios a llevar a cabo tal acción mediante acciones políticas o militares. Y por si esto no fuera suficiente, la idea de que la persona que lideraba la revuelta se llamara a sí misma Mesías y que fuera tenido por sus seguidores como tal, resultaba intolerable para aquellos que creían que el verdadero Mesías había sido Jesús, que ya había sufrido por su pueblo en la cruz. Los Evionim, como grupo religioso cuyos adeptos se consideraban todavía judíos, rehusaron unirse a Bar Kokhba y a su revolución. Algunos creen que incluso llegaron a ayudar a los romanos en contra de su propia gente. Bar Kokhba, furioso con aquella actitud, lanzó una campaña de persecución en contra de ellos, matando a muchos Evionim y obligando a otros a cruzar el Jordán y a huir hacia Siria y Egipto. Al mismo tiempo se prohibió todo contacto con ellos bajo pena de excomunión. A partir de aquel momento se les dejó de considerar judíos, sino extranjeros y gente de una religión distinta a la judía. A partir de aquel momento, el nombre de Yeshua Notzri, Jesús el Nazareno, se convirtió en anatema para los judíos. La guerra contra Roma se prolongó durante 3 años hasta el 135, en el que los romanos derrotaron totalmente a Bar Kokhba y a sus seguidores. Antes de su derrota definitiva, Bar Kokhba hizo levantar un altar donde había estado el templo y ordenó a los sacerdotes que restauraran el culto y que ofrecieran sacrificios. Aquel efímero templo fue arrasado por Adriano, que a su vez completó los trabajos de construcción del templo a Júpiter y de la ciudad completa de Jerusalén, ahora llamada Aelia Capitolina. El nuevo estado de cosas suponía la muerte de los líderes religiosos judíos, incluyendo sin duda a Rabbi Akiva. Quedó prohibida la enseñanza de la Torá bajo pena de muerte, y se prohibió a cualquier judío entrar en Jerusalén. Todos, incluidos los Evionim, fueron expulsados de Jerusalén. Los judíos, vencidos y humillados, no olvidaron la traición de los Evionim, los únicos israelitas que habían vuelto la espalda a los de su propia sangre en el último intento histórico de liberarse del yugo de los romanos, por lo que a partir de entonces se les dio el nombre de aposinagogo, expulsados de las sinagogas y echados de la nación judía. Pasados unos pocos años, los romanos se dieron cuenta de la inutilidad de la prohibición de la práctica judaica, ya que para llevar a cabo un plan así hubiera sido necesario matar a todos los judíos, y en consecuencia los judíos comenzaron más tarde a practicar nuevamente y de forma clara y oficial
su religión, pero estaba clara una cosa. Los sucesos pasados habían debilitado al judaísmo y marcaban su declive en Israel, produciéndose a partir de entonces una diáspora que duraría 2000 años hasta que la llamada Era de los Gentiles terminó con el regreso de los judíos a su tierra. Los Evionim, los seguidores de Jesús, a quien ellos tenían por Mesías, también perdieron fuerza. Dejaron de hacer prosélitos para su causa entre los judíos y terminaron asimilándose al mundo gentil cristianizado. Los que se mantuvieron firmes en la fe de Moisés padecieron, pero han conocido en este nuestro tiempo el regreso a la tierra de la promesa. Muy bien, y aquí terminamos. Qué interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Y sí. Para mucha gente debe ser muy revelador saber cómo durante tanto tiempo, casi un siglo, más de un siglo, ¿no? Los judíos y los cristianos eran exactamente igual, un siglo después de que naciera Jesús, de que muriera Jesús. Sí, sí. Y seguían discutiendo entre ellos que si no, que si sí, que si son parte del pueblo o no. Pero parece que traicionaron y se fueron del pueblo completamente. Es una pena. Y ahora, sin embargo, parece que empiezan a reunirse de nuevo, sí. ¿no? Reconocer, sí, que la cuna de su religión es el judaísmo. Sí. Bueno, festejamos Lag BaOmer con fogatas y mucha alegría. Eso se ve mucho en Israel. Y deseamos a todos festejarlo bien. Sameach a todos. Hayom Lag BaOmer, Hayom Lag BaOmer, Hayom Lag BaOmer, Hayom Lag BaOmer.